Pues buenas tardes a todos y bienvenidos a una etapa más de estas jornadas de Castilla y León que hacemos en colaboración con Gilead y en la Fundación de Medicina Interna de envejeciendo con el VIH. En esta tercera sesión nos vamos a dedicar sobre todo a los problemas neuropsiquiátricos, y para hablar de la parte psiquiátrica tenemos a Jordi Blanch, que es conocido de la zona porque nos gusta mucho invitarle, dando sus características de difundir la simplicidad para los internistas del tratamiento psiquiátrico. Tenemos también a Nacho Pérez Valero, que anda de camino entre su ciudad y desde Alicante a su ciudad, entonces parará en donde pueda para darnos la charla en cuanto termine Jordi. Y tenemos a Nacho Pérez Valero, que ya sabéis que ahora está en Córdoba, que hablará de los problemas neurológicos. Y en tercer lugar tenemos a Julia Gómez Barquero, que es compañera del Hospital Rey Ortega, que nos hablará un poco de qué son los PREOs y qué significan. Como siempre, agradeceros a todos que por las tardes estéis dispuestos a escuchar estas sesiones formativas, y a Gilead por la posibilidad de hacerlas un hecho después de tanto tiempo intentando organizarlas. Y nada más, empezamos cuando quiera, Jordi. Tienes eso, 20-25 minutos un poquito para hablarnos de estos problemas psiquiátricos que vemos con frecuencia en nuestros pacientes. Vale, muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Voy a compartir la presentación. Bueno, es verdad que ya Carlos nos conocemos hace muchos años y evidentemente siempre dispuesto a explicar temas relacionados con mi especialidad, pero esta vez, y a pesar de que también hablamos de un colectivo concreto como es la gente mayor, las personas mayores con VIH, y también siguiendo el título, ¿no?, de hablar también de los PREO, que luego se hablará con mayor detalle y profundidad, he intentado dar un enfoque un poco diferente, darle una vuelta de tuerca más y no solo hablar de lo que quizás hay en los estudios de descripción de los problemas estrictamente no psiquiátricos, sino también cómo se percibe la salud mental desde las propias personas con VIH. Y y sobre todo desde el punto de vista de lo que perciben en cuanto a calidad de vida, que también es quizás digamos, el aspecto que se valora de forma más subjetiva, más allá de lo que serían ya la neuroimagen o quizás las pocas pruebas complementarias que tengamos en psiquiatría. Pues ese sería un poco el enfoque que quiero dar, explicar sobre todo los pacientes y dando voz a algunos de los pacientes que actualmente estoy llevando, y justamente una paciente la vi ayer y me dio también un poco me dio pie a poderla presentar hoy también por un poco lo que me explicaba. Me centraré sobre todo en aspectos que tienen que ver la calidad de vida y luego qué mensajes podemos recoger o transmitir a los pacientes y que salen de los pacientes, ¿no?, para reforzar un poco su salud mental y sus aspectos más psiquiátricos. Este es un caso 68 años que llevo desde hace mucho tiempo. Todos los pacientes que os voy a comentar son pacientes evidentemente ya de muchos años de evolución. Yo empecé más en los años 95 a llevar pacientes VIH y algunos de ellos son prácticamente de esa época, es decir, de largo recorrido. Pues ya veis aquí con comorbilidad médica varia, ¿no?, quizás muy estándar lo que sería una persona de su edad y quizás con unos estilos de vida pues poco saludables, por decirlo de una manera, con problemas de hiperglicemia, hipertensión, hiperuricemia, evidentemente también hipertrofia de próstata, como también justo a la edad, exfumador, y en su momento ya tuvo que hacer una cirugía por las consecuencias de los tratamientos que existían en ese momento en forma de cirugía plástica. Lo llevo desde hace muchos años, un paciente siempre con sintomología que no va más allá de la ansiedad y la depresión leve, pero que con muchas dificultades de siempre aceptar su enfermedad y también ahora más su deterioro físico. Ya tuve que hacer una cierta intervención, más también apoyada por psicología, cuando empezó a tener signos de lipodistrofia, lipoatrofia, y ahora, como veréis, pues que la preocupación viene pues también acorde con su envejecimiento. Ha sido una persona siempre muy activa, llegó a ser el alto dirigente de una empresa multinacional y viajaba mucho, un montón de gentes y muchos contactos también fuera del Estado español.
y tiene una relación de pareja estable, y también os digo que aparte de esta relación de pareja estable desde hace muchos años, pues también ha mantenido una cierta relación con otra persona pues, que conoce a distancia de otro país, pero que de vez en cuando se iban viendo en alguno de estos viajes así, y ha sido manteniendo que es una relación así como casi muy, muy romántica, muy idílica, ¿no? Con esta otra persona. En cualquier caso, bueno, pues después de bastante tiempo de perderle un poco la pista, vuelve a venir por una clínica depresiva y también con cierta ansiedad, por bueno, unos días de esperanza, incluso días de muerte, pensando en el suicidio, ¿no? Un poco mi vida ya no tiene mucho sentido y creo que llega el momento de abandonar, ¿no? También tenía cierta relación con unas frustraciones con esta persona que os decía y que, bueno, pues tenía un poco una cierta relación ambivalente y que, bueno, al final pues dijeron que no tenía sentido que estuvieran contactando y, bueno, una cierta ruptura, digamos, que también precipitó un poco su clínica ansiosa y depresiva. Y aparte, que os decía, es de unas muy grandes dificultades de siempre aceptar la enfermedad y sobre todo ahora más su deterioro físico y su envejecimiento, ¿no? De ser una persona muy sociable, muy activa, pues bueno, es verdad que en su relación de pareja pues hacían algunas actividades, pero había perdido mucho sus amigos, sus amistades, sus actividades más sociales, y sobre todo con que reparó que no solo sus amigos y familiares, sino también incluso pues, sus sobrinos, ¿no? O sea, de familia más cercana, supiera que se llegara a enterar que tenía la enfermedad después de tantos años, ¿no? Y por otro lado, evidentemente, el miedo a quedarse solo, ¿no? Que si un día faltara su pareja, pues qué sería de él, ¿no? Y esto también le tenía muy, muy preocupado y quizás fue uno de los motivos que dijo, bueno, pues me quedo donde estoy con mi relación de pareja y no me lío con otras cosas raras. También, evidentemente, preocupación con muchos de estos pacientes de largo recorrido de poder estar envejeciendo precozmente y por tanto también un deterioro, una demenciación precoz que bueno, en su momento también se estuvo discutiendo, hablando mucho y bueno, incluso dije, bueno, pues hacemos una exploración y vemos un poco a ver qué tal estás. Pues por miedo a que pudiese salir alguna alteración significativa, pues rechazó esta exploración. Y evidentemente gran parte de esta sensación de deterioro cognitivo, como bueno, ya sabéis de otros, bueno, otras charlas y de vuestro conocimiento, pues muy, muy a menudo está asociado al estado emocional, ¿no? Tanto la depresión como la ansiedad pueden alterar el rendimiento cognitivo y esto imagino que Nacho luego nos lo comentará un poco. Tenemos este otro caso, que es una persona que vi ayer justamente, antes de ayer, también de largo recorrido, muchos años de evolución de la enfermedad, tuvo una menopausia pues, más anticipada, también consumida de nicotina y desde hace muchos años que más o menos va haciendo apariciones en el contexto de empeoramiento, ¿no? De clínica depresiva ansiosa. Actualmente también coincidiendo con ese factores estresantes que tienen que ver con una ruptura de pareja pues, que fue muy traumática y que bueno, tuvo consecuencias, pues empezó con un tratamiento antidepresivo con citalopram y que todavía sigue. Trabaja en un centro de menores, es un centro que le exige mucho también a nivel físico y ella ve que no puede dar la respuesta que puede, pero es que también tiene pues la limitación de que no puede mejorar su condición de trabajo, bueno, es muy difícil poder empezar a buscar trabajo porque depende mucho de este trabajo, de este sueldo que tiene y dentro de la misma empresa cuando pide bueno, un aumento de sueldo, pues le pide una serie de acreditaciones, unas titulaciones que no tiene y como el trabajo le pilla muy lejos de casa, está casi más de 2 horas de transporte, pues tampoco esto le permite pues, dedicar horas a buscar trabajo, a mejorar su situación académica, etcétera, ¿no? Casi toda su familia está en Latinoamérica, sí que tiene a su cargo pues, un hijo bueno, que no trabaja, prácticamente no estudia, que ya tiene que ir un poco estirando y que también le da muchos quebraderos de cabeza, pero prácticamente todo su entorno familiar está en Latinoamérica y tuvo esa relación de pareja que se tuvo, bueno, rompió de forma muy, muy traumática y que actualmente ya no tiene ninguna persona con la que está vinculado. Por lo tanto, también bueno, cierto miedo de abandono y bueno, de que puede quedarse sola. Vuelve, después de mucho tiempo también parecido, vuelve a consultar pues con un empeoramiento o persistencia de clínica de fatiga que le impide funcionar adecuadamente el trabajo, de dolores generalizados, clínica depresiva ansiosa, bueno, todo bueno, pues con una situación de impotencia para realizar las actividades que, bueno, en sí no son muy complejas, son trabajos sí que exigentes en cuanto al tipo de personas que atiende, que son menores conflictivos, pero intervienen a nivel familiar y poca cosa más. Ha ido también abandonando sus relaciones sociales, también su relación de pareja, como os decía, y como mucho mantiene un grupo de autoayuda o de personas, sobre todo mujeres, vinculadas a un grupo de autoayuda que existe aquí en Barcelona.
Tiene justamente muchas compañeras que están con una invalidez permanente, condicionada por su VIH y también algunas comorbilidades, y ella, pues, claro, viendo que no puede rendir bien el trabajo, pues se plantea la invalidez, pero en cambio tiene 51 años y no se ve jubilada, pues eso, con tanta juventud, con, bueno, posibilidades de poder seguir trabajando, ¿no? Y aparte, pues que evidentemente esto, pues, le da una cierta motivación, y el poco que se raciona, pues se raciona, etcétera. También esta persona está en tratamiento antidepresivo con el citalopram en este caso. Bueno, estos dos son casos ilustrativos de lo que estamos viendo cada vez más, ¿no? De personas que ya tienen mucho largo recorrido, supervivientes o, si queréis, personas ya que han sobrevivido muchos años con la enfermedad, incluso, pues, ya de personas de edad avanzada, que nos exigen también desde el punto de vista de la salud mental una serie de desafíos, ¿no? En primer lugar, evidentemente, una estabilidad que existe médica, pero una gran merma de su calidad de vida. El estigma sigue vigente, lo habéis visto en el primer caso, pero que se añade o empeora con el deterioro que ellos perciben como acelerado, y que en algunos casos sí que puede ser así, y que también hace, pues, que tengan miedo a ese rechazo por ser personas mayores, que, bueno, uno tiene 68, otro tiene 51, o sea, tampoco tan mayores no son, ¿no? Pero que sí que se viven como personas mayores, ¿no? Algunas de estas personas en su momento ya abandonaron su promoción tanto profesional como académica y se quedaron con quizás los trabajos que tuvieron en ese momento. Incluso algunas personas abandonaron el trabajo por miedo a la muerte cercana, o que no, bueno, de no poder ser capaces de sobrevivir muchos años, pero en cambio han sobrevivido y se han visto que tienen la cualificación y el lugar de trabajo que tuvieron, pues, desde hace 20, 30 años, ¿no? Con muy poca progresión y muy poca mejora en cuanto a su situación académica y laboral, ¿no? Y evidentemente todavía sigue habiendo ese rechazo de personas cercanas que, aunque no como antaño, pero sí que sigue viendo el VIH como una enfermedad asociada a personas con una mala vida y personas, pues, marginales, etcétera, etcétera. Eso todavía persiste en algunas zonas, de algunos colectivos. Evidentemente, pues también la incertidumbre, como tiene la misma enfermedad, ¿no? Que no sabemos un poco los próximos años qué nos depara en cuanto a respuestas a tratamientos, a posible aparición de comorbilidades o empeoramiento de comorbilidades, y realmente si el envejecimiento que van a tener o tienen estas personas puede ser el mismo que lo que pueden tener otras personas sin el VIH. De hecho, los dos casos, tanto el señor 68 como esta persona, esta señora 51, pues realmente, si no tuviéramos la noticia de que son personas seropositivas, pues diríamos que están haciendo o están teniendo unos síntomas o enfermedades comórbidas muy parecidas a muchas personas de su misma edad. Por lo tanto, aquí no parece que haya una diferencia en cuanto al hecho de tener VIH, ¿no? Pero bueno, sí que existe el miedo de que el VIH pueda acarrear quizás problemas que no tiene el resto de la población con su misma edad. Bueno, este esquema ya lo conocéis, ¿no? El cuarto 90, que a mí me gusta ponerlo, he cogido esta imagen de no ponerlo como un cuarto cubículo, un cuarto cuadrado, sino que esto sería realmente englobar todo lo demás, engloba también lo que es la calidad de vida, tanto el acceso al diagnóstico como el acceso al tratamiento, como también el poder tener una buena respuesta al tratamiento, ¿no? Y esto es lo que nos va a dar una gran medida, una calidad de vida máxima o lo mejor posible, ¿no? Pero sigue habiendo problemas sobre todo de afectación de la calidad de vida, especialmente en estas personas, bueno, personas seropositivas, especialmente estas personas ya de edad más avanzada. Aquí tenéis un estudio portugués que, bueno, ya tiene unos ciertos años, pero que, bueno, no hay muchos estudios de sentido, ¿no? Realizado con personas de edad avanzada, un estudio con una población bastante importante, utiliza diferentes medidas también de estado de ánimo, y aquí fijaros un poco dos comparaciones, ¿eh? Una comparación es personas, entre comillas, jóvenes versus personas de edad avanzada, y que reflejaban claramente una afectación de la calidad de vida en las personas de más edad respecto a las personas de menos edad, especialmente, claro, evidentemente el funcionamiento físico, pero sobre todo una más dificultad de tener una independencia funcional, y sobre todo una afectación de las relaciones interpersonales, y como habéis visto también en los casos que os acabo de mostrar, o sea que realmente refleja lo que probablemente estemos viendo en nuestros pacientes. Y si nos centramos solo en las personas mayores de 50 años de este mismo estudio, las variables o los factores que estaban más asociados a una peor calidad de vida, o en este caso, pues, una mejor calidad de vida, sería tener un nivel educativo alto, cosa que no ocurre en los casos que estamos viendo, por lo que os he dicho antes, de personas que interrumpen su carrera académica por miedo a la enfermedad o las consecuencias de la enfermedad y la muerte inminente. Pues en general son personas que
acaban teniendo un nivel mucho menor del que pueden haber conseguido si hubiesen mantenido su carrera académica. Y esto, como veis aquí, repercute en su calidad de vida. También el hecho de trabajar es un factor que sale más tarde en otro estudio, ya lo veréis. También el hecho de estar trabajando como un factor clave, por tanto, también un mensaje, sobre todo esta chica de 51 años, decir, oye, pues intenta mantener lo que pueda de trabajo, porque eso también te va a ayudar en otros aspectos de tu vida, aunque tengas poco tiempo, pero sí que te va a ayudar en otros aspectos de tu vida y sobre todo en tu calidad de vida. Y finalmente, bueno, perdón, también las personas que llevan menos tiempo con el diagnóstico de la enfermedad, eso al parecer también es un factor positivo en cuanto a calidad de vida, y el hecho de estar tomando tratamiento antirretroviral también es un factor positivo en cuanto a calidad de vida. Pero bueno, esto son cosas también de sentido común. Y importante y fundamental, y eso también lo veréis que sale en otros estudios, la presencia de clínica afectiva, especialmente ansiedad y depresión, y en este caso concreto, el hecho de tener menos sintomatología depresiva, cuantificada con el Beckett Depression Inventory, se asocia también a una mejor calidad de vida. Es decir, que es importante también interrogar y preguntar y, si es posible, tratar la depresión. Esto ya Carlos sabe que siempre lo estoy insistiendo. Yo creo que desde la clínica VIH, desde los compañeros que sois de medicina interna e infecciosas, evidentemente, pues si detectáis clínica depresiva con un cuestionario como este o el que sea, pues importante tratarla, porque eso forma parte también de este cuarto 90 en cuanto a la mejoría de la calidad de vida. Este es otro estudio, de un grupo británico liderado por José Catalán, Pepe Catalán, que es un valenciano que está, bueno, muchos años viviendo en Londres, un psiquiatra que ha publicado muchísimo en cuanto a salud mental y factores psiquiátricos asociados a la enfermedad del VIH, pero en los últimos años, bueno, también acorde con la edad que ya empieza a tener, se ha interesado muchísimo por la atención y el estudio de personas de edad avanzada, y entre otros, pues este estudio que tenéis aquí, de una muestra de pacientes que a los que se les medía también la calidad de vida con este cuestionario que tenéis aquí, con estos dominios, y también explicaros los resultados que encuentran en esta muestra. Es una cohorte que, bueno, tiene varios estudios, si queréis, pues también lo podéis revisar, ¿no? De factores neuropsiquiátricos o psiquiátricos, emocionales o psicológicos de personas de edad avanzada. Pues aquí también está este estudio, pues veis un poco los factores asociados, en este caso, a una peor calidad de vida. Vuelve a salir también el trabajo, el hecho de tener trabajo, ¿no? Pues condiciona enormemente, de forma significativa, la calidad de vida. No es tanto el hecho de recibir el dinero, de cobrar o de tener una remuneración por el trabajo, sino el hecho de la actividad laboral, es lo que realmente tiene peso, ¿no? Es decir, que realmente lo miraron esto, miraron que no fuera pues el hecho de recibir ayudas estatales, ¿no? Por lo tanto, mensaje también para esta persona que estaba trabajando, esta chica estaba trabajando, que a pesar de que amigas suyas, compañeras con VIH, pues ya tenían la invalidez y que se lo estaba planteando, también de insistirla y aconsejarla de que mantuviera su lugar de trabajo. Evidentemente, la relación de pareja, el soporte, el miedo al abandono, que os decía antes, pues también mejora la calidad de vida cuando estas personas tienen una relación de pareja estable, ¿no? Y en cambio, factores, de nuevo, asociados a una peor calidad de vida, de nuevo la clínica emocional, sobre todo la depresión y la ansiedad. Factores que, bueno, evidentemente, claro, el trabajo, una cosa que a veces lo tenemos, no tenemos suerte, no tenemos suerte, la pareja más o menos lo mismo, pero la depresión y la ansiedad son síntomas que podemos tratar y evidentemente podemos corregir y remitir. Es decir, que también mensaje claro para mis compañeros que lleváis pacientes VIH, pues importancia no solo para otras cosas como la evolución de la enfermedad, la adherencia al tratamiento, sino que también la ansiedad y la depresión que se asocian a la calidad de vida, por lo tanto es importante detectarlas y tratarlas, ¿no? Y luego aspectos neurocognitivos. Hay un estudio que no lo he puesto aquí de Scoetende, que también explica un poco lo mismo, ¿no? El rendimiento cognitivo y la calidad de vida, pero bueno, para no alargarme lo he quitado, pero también la sensación de rendir peor cognitivamente, que puede estar asociado también a depresión y ansiedad, o sea, no porque haya una afectación estructural cerebral, sino simplemente la ansiedad y depresión interfiere en el rendimiento cognitivo y también en la memoria y la atención, pues esta sensación de no rendir bien, también esto se ve que está asociado a una peor calidad de vida. Por lo tanto, motivar, potenciar, estimular, aconsejar que las personas tengan una actividad social y también mantengan su lugar de trabajo, porque esto también entre la socialización también que tiene el mismo trabajo y la motivación de trabajo, pues esto también mejora su calidad de vida. Evidentemente, compañeros, tratad la ansiedad y la depresión y, bueno, si hace falta, pues se puede hacer una exploración o dar técnicas para mejorar el rendimiento cognitivo en estas personas. Sobre todo tratemos la depresión y la ansiedad porque eso es clave. Un factor que he querido destacar, que tenía la paciente que os he mencionado antes, ¿no? Sobre todo la fatiga crónica, que vemos mucho, sobre todo en mujeres, pero también en varones, de muchos años de evolución de la infección. Lo estamos viendo en otras enfermedades víricas, también de corto recorrido, ¿no? Como puede ser el COVID o el SARS-CoV-2
y otras como las hepatitis, que eso está descrito desde hace muchos años, pero es un factor clave. Incluso también hay, digamos, síndromes diagnósticos, fatiga crónica, que también se han atribuido a infecciones víricas, evidentemente. Pues sí que esto es un factor que suele estar afectando mucho la calidad de vida y por eso lo he destacado, para mostraros un poco, primero, que las personas que verbalizan tener, esto es un estudio longitudinal, bueno, que durante 3 años que iban haciendo mediciones periódicas de una población, una cohorte, pues veis aquí en esta tablita que sobre todo, pues eso, que de los síntomas más relatados, más referidos de estos pacientes, siempre eran uno de los síntomas más frecuentes o más habituales de la fatiga. La fatiga es un síntoma que no siempre interrogamos a veces incluso más depresión o incluso síntomas neurocognitivos, pero la fatiga no se suele interrogar, pero es un síntoma bastante prevalente y muy asociado, como veis aquí en la segunda barra, muy asociada a una disfunción y también una merma de la calidad de vida. Lo que sí que es verdad que estas personas incluso explican que ya tenían síntomas de fatiga antes de tener enfermedad, o sea que llueve sobre mojado, y es personas que quizás a nivel también emocional, pues quizás tenían una tendencia a la depresión u otros factores que no se desconocen, pero es curioso también saber o ver que ya habían muchas de ellas ya tenían algunos síntomas de fatiga previa a la infección, o ellas al menos consideraban que ya existía previa a la infección, y en cualquier caso el hecho de tener la infección y de tenerla durante 2 años, pues eso todavía lo ha complicado más. Y uno de los factores, de nuevo, que también estas personas verbalizaban, ellas mismas referían como, bueno, es un poco en el contexto lo que decíamos antes de los perreos, ¿no? De un poco cómo viven ellos su enfermedad, su estado emocional, pues estas personas creían que gran parte de su sintomatología de fatiga podía estar asociada no solo a tratamiento, o a la falta de ejercicio, temperatura, etcétera, sino también a síntomas emocionales como el estrés o la ansiedad y la depresión. Y eso, evidentemente, de nuevo, factores tratables, factores corregibles que en parte al menos pueden mejorar también la sintomatología de fatiga en estos pacientes. Bueno, y por último, pues ya centrándose un poco en el estado de ánimo y la depresión, aquí es un estudio de los pocos que hay, realmente he estado mirando y también estos días a ver si había alguno un poco más actualizado, pero bueno, este es un estudio también ya que tiene ya tiene una cierta vigencia, que comparaba también diferentes estratos poblacionales, tanto VIH positivos o VIH negativos, en diferentes edades, y también 2 mensajes claros que quiero destacar. Uno, que fijaros que las personas de una edad más avanzada, en general, pues no tenían, es decir, sobre todo las que no tenían depresión, o sea, comparamos tanto positivas como negativas, pero el hecho de tener una edad más avanzada no necesariamente tenía que estar asociado a una peor calidad de vida, al contrario, que sobre todo las personas, sí, o sea, perdón, si estoy diciendo bien, las seropositivas, correcto, perdón. Sobre todo en cuanto a la calidad de vida más de los minions más mentales, que son las gráficas que tenéis a la derecha, ves que incluso supera en parte el resto de grupos poblacionales, ¿no? O sea que el hecho de tener una edad avanzada no tiene que ser por qué, ni mucho menos un factor que deba tocar o deba afectar la calidad de vida, ¿no? Pero sí, en cambio, se reduce radicalmente la calidad de vida cuando estas personas... perdón. Veis aquí la gráfica de la izquierda sobre todo, pero bueno, también se ve en la gráfica de la derecha, es que sobre todo cuando hay presencia de clínica depresiva o se asocia a clínica depresiva, sobre todo también personas seropositivas, ves que aquí sí que hay una diferencia significativa de este grupo de edad mayor edad respecto a edades más jóvenes. Por lo tanto, la depresión de nuevo aquí como un factor determinante, no solo el hecho de tener la infección, ni mucho menos el hecho de ser una persona con edad avanzada, sino que la presencia de clínica depresiva son las que realmente van a perjudicar el funcionamiento de estas personas. Bueno, esta es una gráfica que intenta explicar la coincidencia, la sinergia de diferentes factores asociados o que encontramos estas personas de largo tiempo de evolución de la enfermedad. Por un lado, pues personas que están en tratamiento con psicofármacos, personas que evidentemente también han estado un largo tiempo con tratamiento antirretroviral, dentro del contexto de envejecimiento versus inflamación, ¿no? Y también el modelo que existe de neuroinflamación asociada tanto a daño cognitivo como también a depresión, pues todo este conglomerado de impacto, tanto envejecimiento, viriasis, inflamación, tratamientos, bla, 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 no solo daría lugar pues, a afectación neurocognitiva, en concreto depresión, sino que también a una disregulación de algunos neurotransmisores, no solo la serotonina, sino especialmente, y este estudio se centra más en la dopamina, que esto podría perpetuar este círculo vicioso, ¿no? Y realmente vemos algunas alteraciones, sobre todo la falta de ilusión por las cosas, la misma apatía, la fatiga, todos estos síntomas quizás específicos o más concretos de
de estas personas con VIH de larga evolución se podrían atribuir a esta disregulación dopaminérgica. En cambio, otros síntomas más asociados a la ansiedad, al insomnio, a disfunción sexual, etcétera, pues más asociados a disregulación de otros neurotransmisores como la serotonina, etcétera. Y aprovecharía esta gráfica también y explicando esta disregulación de la dopamina, porque también comentaros dos pacientes también de muchos años de evolución, dos mujeres de estas edades, 62 años, 57 años, que llevo desde hace muchos años también, siempre con clínica depresiosa, ansiosa, incluso en su momento lo pusimos en grupos de terapia porque tienen dificultades de adaptación a la enfermedad, personas bueno, que se contagiaron por sus parejas, no habían consumido, no eran de contexto de consumidor, sino que habían contagiado por relaciones sexuales por sus parejas, pues siempre de muchos años de, bueno, pues incluso muy implicadas en el activismo del VIH, bueno, pues con sus preocupaciones, sus problemas, pero siempre dentro del contexto de una clínica depresiva ansiosa no grave. Pues de repente la primera, con estas iniciales, MAP, 62 años, pues con una sintomatología psicótica, pues que le ponían micros en su casa, la puerta la espiaba, y esto fue agravándose, empeorándose, y sabéis que estos síntomas psicóticos se asocian a un incremento de dopamina y realmente tuvimos que dar tratamiento antidopaminérgico para corregirlo, pero bueno, sigue persistiendo cierta ideación delirante y ciertas alucinaciones auditivas. De hecho, concretamente hoy me han avisado que estaba en urgencias y que le iban a ingresar porque estaba mucho más descompensada a pesar de que el tratamiento se supone que lo estaba tomando. Y el segundo caso, estamos lo mismo, una ideación delirante brutal, con unas ideas de perjuicio respecto a los vecinos, que tenían miedo de salir incluso de casa porque miedo a que le hicieran daño, que la mataran. Una persona que nunca había verbalizado esta sintomatología antes, siempre una persona pues, bueno, con una cierta adaptación a su situación de cronicidad, no trabajaba, pero bueno, mantenía una relación familiar con su hijo, con sus padres, con su padre, con su tío que vivían con ella, y con un funcionamiento aceptable, y le había perdido la pista. De hecho, pues volvió con esta sintomatología psicótica intensa, ¿no? Bueno, en el contexto también, de nuevo, una persona con ya bueno, con inicios de su diagnóstico pre-HART o post-HART reciente, o sea, probablemente pues, con nadires y con ya una afectación cognitiva probablemente ya pues, muy importante, que pues, con el tiempo quizás han ido deteriorándose, y el deterioro se ha traducido en esta sintomatología más psicótica y no tanto cognitiva, que también lo pueden tener, pero sobre todo psicótica. Bueno, ya por último, estrategias o mensajes. Esto también recogido de estudios con pacientes, también de lo que verbalizaban los pacientes. Un poco estos registros, estas medidas más de outcome procedente de los pacientes, ¿no? Y los mensajes que nos iban dando. Este es un estudio que se hizo con entrevistas con pues eso, 16 personas, y aquí pues un poco un esquema de los mensajes o las conclusiones a que llegaban. Yo he destacado 3. Importancia para, sobre todo, mejorar la adaptación a la enfermedad después de tantos años de evolución. Estos pacientes que se fueron entrevistados, también pacientes mayores de 50 años, sobre todo lo que habían valorado más en cuanto a su buena evolución y buena aceptación de la enfermedad era haber tenido una buena relación con su referente, con su profesional, importante, o sea, lo destacaban especialmente. Poco más abajo, curiosamente, es un estudio hecho en Estados Unidos, pero valora mucho sus creencias religiosas y el poder estar vinculado a determinados grupos religiosos o espirituales, y, muy importante, la resiliencia. Y aquí, volviendo un poco a este tema, que eso también probablemente lo conocéis porque también está de moda, entendí la resiliencia con un concepto de cómo las personas utilizan recursos propios para hacer frente a las dificultades. Y estos recursos de afrontamiento se pueden definir, hay una serie de dimensiones que se pueden definir, se pueden etiquetar, incluso hay cuestionarios que miden esta resiliencia. Pues estos recursos, estas estrategias de afrontamiento permiten que esta persona, ante estas adversidades, en este caso la enfermedad de larga evolución, el envejecimiento, todos estos temas que hemos ido comentando, pues son capaces de, a pesar de todo, mantener una buena calidad de vida. Yo os he enseñado antes este estudio que estas personas, a pesar de su edad, pues mantenían una buena calidad de vida. Es verdad que la depresión, al contrario, les provocaba una gran merma, pero el hecho de tener una enfermedad de larga evolución o incluso la edad misma edad no tienen por qué ser afectar su calidad de vida, porque estas personas ya veréis que con el tiempo desarrollaban también esta capacidad de afrontamiento, esta mayor resiliencia, y esto les protegía frente a un empeoramiento de su calidad de vida. Y me centro en este estudio en concreto, que sobre todo miraba esto, y en este estudio sobre la resiliencia, de cómo, qué eran los factores que mejoraban la resiliencia, y por tanto también está mejor afrontamiento de su enfermedad y también de la progresión de la enfermedad, pues ya veis que aquí que el hecho de ser VIH no necesariamente tenía que estar determinado por tener una mayor o una menor resiliencia, o sea, el hecho de enfermedad se podía llevar bien o mal en función de otras características. Si en cambio había una mayor, en personas, en este caso más personas VIH positivas, evidentemente,
una mayor resiliencia, una mayor capacidad de afrontamiento en aquellas personas que también, de nuevo, tenían menos sintomatología depresiva, menos sintomatología ansiosa y, evidentemente, un funcionamiento de las actividades de vida diaria más adecuado. De nuevo, aquí la depresión, la ansiedad, de nuevo, síntomas tratables, síntomas corregibles, pueden también mejorar esa resiliencia y esa capacidad de adaptarnos a los cambios que nos pueden venir de la enfermedad y otras circunstancias vitales. Y al revés, en cambio, el hecho de tener más tiempo de evolución de la enfermedad, evidentemente, pues estas personas también tenían más riesgo de tener menor resistencia, pero no por el hecho de la edad, sino por la evolución de la enfermedad. O sea, personas más jóvenes, que no, las infecciones verticales de chicos pues que con 20 años llevan muchos años de evolución de la enfermedad, pues esto sí que podía perjudicar su capacidad de afrontamiento, pero no el hecho de tener una edad avanzada. Al contrario, os he enseñado antes que el hecho de ser personas de mayor edad, contrario, podían ser un poco más resistentes y la veteranía, la experiencia, etcétera, y los recursos, la maduración o la madurez que tienen estas personas podían facilitarles el poder enfrentarse a los acontecimientos nuevos que irían sufriendo. Es verdad que este dato no es significativo estadísticamente, pero bueno, sí que da una foto, un dibujo de lo que quizás nos estamos encontrando en los pacientes en el día a día, ¿no? Que tenemos estos pacientes que si no hay una clínica afectiva emocional, pues van viniendo las consultas, hacen su vida normal y a pesar de su elevada edad, pues más o menos lo llevan bastante bien. Y último ya, un estudio que lo que hacía recoger mensajes, unas entrevistas también, y que recogían mensajes que verbalizaban los propios pacientes en qué les había ayudado a poder llevar una buena calidad de vida y poder tener una buena salud mental, ¿no? Y estos son los mensajes que se fueron recogiendo de estas entrevistas grabadas y se agrupaban por temas y por frases un poco significativas, y que tenéis un listado, estas diapositivas que vienen a continuación, que los autores los agrupaban de esta manera, ¿no? Uno, primero, importante que valoraban los mismos pacientes, tener un cambio de perspectiva, cambiar un poco la perspectiva de cómo se ven las cosas, ¿no? En general. Y esto tiene que ver, pues eso, de evitar de estar, bueno, hacer comparaciones, pero de evitar la autolamentación y ver un poco que, bueno, tampoco estamos tan mal comparado con otras enfermedades crónicas como puede ser una diabetes u otras, que quizás tampoco somos diferentes a los que nos envejecen sin tener el VIH. O sea, vemos que tenemos los mismos problemas médicos, quizás pueden tener otras personas sin VIH, por lo tanto, nuestro envejecimiento pues va paralelo al envejecimiento de otras personas. Y muy parecido también el hecho de tener o no pues, envejecimiento con otras enfermedades. Importancia le daban, pues aparte de estar activos, ya os he dicho antes la importancia de la actividad laboral, pero sobre todo tener un objetivo vital, participar de voluntariado, participar de asociaciones, de mantenerse con una motivación a pesar de la edad, de que les mantenga pues, con unos horarios, con unas rutinas, etcétera, etcétera, ¿no? Y poder ayudar a otras personas, porque también esto ayuda a ellos a motivarse y a tener un aliciente en su vida. Ser positivos, de intentar darle la vuelta a las cosas, vivir el momento, centrarse en las cosas positivas que pueden tener el día a día, un buen desayuno, una buena actividad física, un cine, un teatro, una relación de pareja, un encuentro con alguno. Esto es un poco lo que también les ha ayudado de mantener una vida mental saludable y, evidentemente, pues no estar tan pendientes de si los tratamientos, de si tomarlos, evidentemente, mantener una adherencia, una rutina, pero que ese tratamiento antirretroviral no tiene que ser diferente al que puedan tomar por hipercolesterolemia o por hipertensión o por cualquier otro problema médico, que evidentemente es tomar pastillas, esto siempre incómoda, pero no tiene que ser eso más grave que el hecho de tomar otras pastillas. Y también otro ámbito muy importante que destacaban estas personas, estas entrevistas, es el poder tener esta socialización que decíamos antes, ¿no? El poder tener un apoyo externo, ya sea porque tiene una buena vinculación con el personal médico asistencial o bien porque también reciben apoyo por parte de personas semejantes, de familiares, de amigos y evidentemente del entorno VIH. Sobre todo destacar que a pesar de que sí que es importante vincularse y bueno, participar de otras personas que también tienen la misma condición, en este caso el VIH, sí que estas mismas pacientes entrevistados rehuían el participar de grupos de apoyo. O sea, no se trata de estar con otras personas con VIH, de participar en actividades en el activismo, por ejemplo, o hacer campañas o reunirse y ver un poco, pues eso, digamos, necesidades que pueden tener estas personas, pero no tanto en estar en grupos de, bueno, pues más de intervención emocional o ¿no? de compartir problemas emocionales, porque esto se ha visto o perdido muy bien de forma más negativa, digamos, ¿no? Bueno, ya termino con este resumen un poco precario, perdón, sobre todo destacar la peculiaridad que pueden tener, y esto yo creo que estos estudios más vivenciales, de ver un poco la respuesta o lo que valoran los pacientes, nos pueden dar una lección para poder intervenir, sobre todo desde salud mental, pero también, evidentemente, ya lo he dicho varias veces, desde
desde la medicina, desde los compañeros de especialidades médicas, para poder tratar esos síntomas tratables, ¿no? Pero que nos da la perspectiva desde los propios pacientes y ver un poco hacia dónde tenemos que ir y cuáles son las necesidades no cubiertas que tienen. En cualquier caso, la importancia de manejar la depresión y la ansiedad y sobre todo potenciar la vinculación social y la actividad social y también, si es posible, mantener los lugares de trabajo y, como siempre digo, y esto siempre lo repito, perdonad, esta formación, estos temas que quizás, quizás siempre pasan en segundo o tercer plano, no solo la salud mental, evidentemente, sino también los aspectos que tienen que ver con la calidad de vida y que son claves y fundamentales en nuestros pacientes, ¿no? Hay un estudio que no lo he explicado para no alargarme Goraldi, perdón, no me sale el nombre, que sabéis que es un infectólogo italiano que también ha estudiado mucho aspectos neurocognitivos, que decía que tenemos que también tener una visión desde la medicina interna, desde la especialidad de infecciosas, que tienen los mismos geriatras en cuanto al manejo del paciente VIH, ¿no? Que la sensibilidad, igual que podemos decir de salud mental, es verdad que los psiquiatras, psicólogos, pues tenemos la perspectiva un poco diferente, pues los geriatras también ven la persona con edad avanzada pues una perspectiva un poco diferente que quizás, según Guaraldi, tendríamos que asumir y aprender de ellos, ¿no? Y proponía una serie de estrategias de aprendizaje que, bueno, no la he puesto aquí, pero bueno, quien tuviera interés se la puedo pasar. Y muchísimas gracias. Mi correo electrónico para quien tuviera pues, ganas de contactar conmigo. Siempre lo doy, nadie contacta conmigo, pero bueno, pasa nada. Sigo dando este correo para quien tuviera preguntas o no, a un caso para compartir. Y publicidad también que se va a hacer con nuestro congreso que hacemos con Esteban Martínez. Este caso será híbrido, 3 días, 1 hora y media, con ponentes que ya conocéis muchos que están en la primera línea de la neuropsiquiatría, como el mismo Nacho también, a ver si puede participar, y Escoletendre y otras personas que ya conocéis. Pues gracias y voy a dejar de compartir ahora. Muchas gracias, Jordi. Tenemos por ahí a Nacho. No has tosido, Carlos, con lo cual he ido tirando millas. Ya. Ya he aparecido y a ver si te das cuenta, pero... No bueno, Nacho, por el camino te pillamos. Gracias por la palabra. Que va. Lo primero, disculparme por las circunstancias, ¿no? Pero es que, como tú ya te lo he explicado, tenía una cosa y se ha retrasado el tema y me ha pillado por el camino. Yo esperaba poder haber llegado a casa, pero bueno, espero que la conexión sea buena y podamos hacerlo sin incidencias. De momento sin problemas, pues cuando quieras, Nacho. Vale. A ver. ¿Estáis viendo? Sí. Vale. Bueno, yo la parte de mi charla, ya Jordi ha hablado sobre toda la parte psiquiátrica y a mí me han pedido que os comente un poco aspectos o problemas neurológicos de las personas con VIH. Lo primero que tengo que decir es que existe mucho solapamiento entre la parte neurológica y la parte psiquiátrica dentro de este tema, ¿no? Entonces hay algunas cosas en las que a lo mejor nos vamos a solapar. Primero comentaros que esto no es nada nuevo, ¿no? Esto, fijaros, esto ya es un artículo del año 83 en el que ya se describía la aparición de complicaciones neurológicas en 50 pacientes con SIDA, ya en el año 83. O sea que esto nos lleva acompañando, las alteraciones neurológicas, las alteraciones neuropsiquiátricas nos llevan acompañando desde el comienzo de la pandemia, ¿no? Y fijaros que después de tanto tiempo siguen de plena actualidad. Realmente, trastornos neurológicos en el VIH, como podéis ver, puede haber alteraciones a nivel de todas las partes que componen el sistema nervioso central, tanto el cerebro, las meninges, médula, nervios, incluso músculos, ¿no? Hay cuadros descritos en relación con todas estas partes. Teniendo en cuenta que me tengo que ceñir a los 30 minutos de tiempo que me han dado, yo me voy a centrar más a nivel de los trastornos cognitivos, porque quizá sea lo que a día de hoy sigue teniendo más vigencia, ¿no? Las otras alteraciones cada vez las vemos con menos frecuencia. ¿Por qué el VIH produce este tipo de alteraciones, este tipo de trastornos neurológicos y alteraciones cognitivas? Bueno, pues básicamente porque el VIH es un virus neurotropo, como vosotros bien sabéis, que ya desde las primeras fases de la infección es capaz de penetrar a nivel del sistema nervioso central a través de la barrera hematoencefálica, y en estas primeras fases lo que ocurre es una infección de las zonas perivasculares, ¿no? Los macrófagos en esta situación son capaces de contener la infección del virus y lo limitan la infección a estas zonas. A medida que la infección avanza, el VIH tiene capacidad de penetrar en todo el tejido cerebral y en el tejido cerebral tiene más avidez principalmente por
las células de la microglía, pero también puede infectar otros tipos de células como los astrocitos, que van a tener un papel muy importante en este tipo de alteraciones a nivel cognitivo y neurológicas que tienen las personas con VIH. ¿Por qué? Porque el VIH en estas células produce una infección defectiva, no es capaz el VIH de completar su ciclo celular y continuamente va a estar produciendo proteínas virales que van a ser neurotóxicas y que van a alterar la homeostasis neuronal, ¿no? Entonces, vamos a ver que realmente toda esta alteración de la homeostasis neuronal se va a basar principalmente en dos fenómenos. Por un lado, vamos a tener los fenómenos directos del virus, que es esta producción de proteínas neurotóxicas que van a alterar, como os digo, la función neuronal y la función de todas las células de soporte. Y, por otro lado, se va a producir un aumento del estrés oxidativo y se va a producir un aumento de la inflamación. Y este aumento de la inflamación y esta activación astrocitaria va a favorecer el aumento de los neurotransmisores excitatorios. Los pacientes con VIH van a tener, digamos que, un aumento de todas las vías que son más excitatorias que las inhibitorias y aparte van a tener niveles de inflamación importantes y de estrés oxidativo que van a hacer que las neuronas tengan que protegerse o gastar parte de su energía en protegerse frente a esta agresión. ¿Qué ocurre? En los pacientes, ¿todos los pacientes con VIH van a tener este tipo de alteraciones? Pues no. Aquí tenemos un estudio necrósico que ya es clásico, pero básicamente aquí nos enseñaban muy bien, nos diferenciaban tres estratos de pacientes con tres características distintas. Por un lado, teníamos los pacientes que tenían encefalitis por VIH, en los que básicamente veíamos que tenían una alta replicación del VIH, que eran pacientes que tenían mucho contenido de DNA, mucho contenido de VIH integrado, producían muchas proteínas y lo que veíamos es que tenían niveles de inflamación cerebral, tanto a nivel microglial como astroglial, muy elevados y tenían afectación de la función sináptica muy afectada. Pero en los otros estratos de pacientes, en aquellos que recibían tratamiento, estaban controlados, lo que veíamos es que en estos pacientes había dos perfiles. Uno, que denominaba a los autores VIH latente, en el que, a pesar de estar controlados, sí que había contenido de DNA integrado en células cerebrales, había producción de estas proteínas neurotóxicas que os he dicho y por consecuencia de esto, había aumento de los niveles inflamatorios a nivel cerebral que producían también una disfunción a nivel sináptica y dendrítica importante, una disfunción neuronal, ¿no? Y por contra, va a haber otros pacientes en los que la infección del VIH no ha pasado de estas regiones periféricas, no ha tejido y por tanto no podemos identificar DNA integrado en el tejido cerebral, la producción de proteínas virales va a ser prácticamente nula y en estos pacientes los niveles de inflamación van a ser mínimos y va a haber una preservación de la actividad del funcionamiento neuronal muy significativo, ¿no? Van a ser pacientes que están bien. Esto hemos visto que hay una correlación clara entre que los pacientes tengan este último estatus de VIH controlado o esta infección latente, va a estar muy relacionado con el grado de inmunodepresión que hayan presentado, ¿no? Cuanto más inmunodepresión hayan presentado, más probabilidades hay de que tengan una infección latente en el nivel del sistema nervioso central. ¿Esto qué alteraciones anatomopatológicas producen? Pues básicamente, en general, lo que solemos ver cuando se miran cerebros de personas que tienen VIH, lo que suele haber principalmente son afectaciones a nivel de las conexiones sinápticas y daño a nivel dendrítico. Como os decía, hay en el ambiente en el que tienen que estar las neuronas en los pacientes con VIH, es un ambiente inflamatorio, es un ambiente agresivo. Entonces, las neuronas lo que tienden a hacer es retraer sus dendritas y disminuir las conexiones con otras neuronas para disminuir su superficie y presentar una menor contacto con este medio que les hostil, ¿no? Digamos que es como, yo siempre lo digo como el caracol, tienden a meterse dentro del caparazón para protegerse, ¿no? Y esto pues tiene implicaciones a nivel del funcionamiento de estas neuronas. ¿En qué se manifiestan estas alteraciones o todas estas alteraciones anatomopatológicas y fisiopatológicas? Pues básicamente, como os decía, las principales afectaciones son a nivel cognitivo. Suele haber afectaciones dentro de diferentes esferas o dominios cognitivos, alteraciones de memoria, atención, dificultades para procesar la información, para entender. Pero aparte de estas alteraciones cognitivas, también vamos a tener
o con más frecuencia se van a favorecer alteraciones, como os ha explicado Jordi, alteraciones a nivel neuropsiquiátrico, a nivel del comportamiento. Hay relaciones entre infección por VIH y la fisiopatogenia de la depresión. Y luego también vamos a encontrarnos otras afectaciones más neurológicas puras que generalmente solo observamos en pacientes avanzados, como son las alteraciones psicomotrices finas y alteraciones motoras, ¿no? Que generalmente vemos en pacientes con infecciones por VIH muy avanzados en cuadros de demencia. Dentro de estas afectaciones a nivel cognitiva, básicamente a nivel del VIH, como son muchas las esferas que comportan el funcionamiento cognitivo, pues hay unas que están más alteradas a nivel del VIH, ¿no? Y estas son generalmente las que solemos explorar y relacionar con la alteración cognitiva asociada al VIH, ¿no? Aquí tenéis las que más frecuentemente se ven alteradas en las personas con VIH y generalmente son las que evalúan los neuropsicólogos cuando quieren hacer un diagnóstico de trastorno neurocognitivo asociado al VIH. ¿Cómo se realiza este diagnóstico? Pues básicamente pues lo que se hace es, se busca una prueba que permita evaluar la función en un área concreta. Esta prueba se pasa a una población general en la que se establece cuáles son las curvas de normalidad, cuál es el rendimiento en esta prueba normal en la población. Siempre se busca que haya una representatividad de edad, género y etnia, y una vez generados estos datos se le pasa a los pacientes y se establece que cuando el funcionamiento en esta prueba es inferior a menos una desviación estándar sobre el funcionamiento poblacional, pues se considera que existe una alteración en esta prueba, ¿no? Esta es la manera con la que nosotros evaluamos la función cognitiva. Y a partir de estas evaluaciones es cómo se establece el diagnóstico de alteración neurocognitiva asociada al VIH, ¿no? Que, como sabéis, es un diagnóstico de exclusión, requiere hacer un diagnóstico diferencial de otras causas que pueden producir alteraciones cognitivas y demencia. No se puede diagnosticar a pacientes que tengan cuadros de delirio y básicamente se establece cuando hacemos una evaluación de al menos 5 áreas cognitivas y en al menos 2 o más de ellas detectamos una alteración del funcionamiento cognitivo de acuerdo a como os he explicado anteriormente, ¿no? Normalmente se establecen 3 categorías, que es el deterioro cognitivo asintomático, en el que no se ve afectación de la funcionalidad, solo detectamos alteración cuando pasamos test neurocognitivos, pero el paciente no refiere que tenga ninguna alteración a nivel funcional. El deterioro cognitivo leve, en el que sí que en este caso tenemos una afectación de los test y el paciente ya refiere que tiene alguna afectación leve en su funcionamiento diario, y luego ya tenemos la demencia por VIH, ¿no? En la que los resultados de los test están marcadamente alterados, son muy patológicos y el paciente refiere que hay una alteración de las funcionalidades de la vida diaria muy marcadas en este paciente, ¿no? Tenemos datos y tenemos ya datos clásicos en las que vemos que aproximadamente se ha establecido que en torno a un 20 o un 25% de los pacientes que tienen VIH van a presentar a lo largo de su evolución un declinar de la función neurocognitiva. Y se ha estudiado, el grupo de Scholl de Tendre, el grupo de la Corte Charter, ha estudiado con qué factores se relaciona el que un paciente presente o no declinar neurocognitivo. Y básicamente se han identificado 3 factores fundamentales. La inmunodepresión, el tener un anti-CD4 bajo, el estar sin tratamiento antirretroviral y principalmente la presencia de otras comorbilidades, ¿no? Con lo cual vemos que el que un paciente tenga un declinar neurocognitivo se va a asociar a está relacionado con múltiples factores, que es lo que vamos a comentar a continuación, ¿no? Por un lado, un aspecto relacionado con el virus que a veces se ve es la compartimentalización del virus en el sistema nervioso central. Es algo que ocurre básicamente por como en el sistema nervioso central, en general, el porcentaje de linfocitos CD4 que hay son bajos. El VIH al final llega en el sistema nervioso central, no encuentra células diana a las que infectar de forma sencilla, ¿no? Y entonces, lo único que tiene para poder infectar son células de estirpe monocitaria que expresan muy pocos receptores CD4 en su superficie. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A veces el virus muta y se vuelve o aumenta su avidez para poder infectar estas células de estirpe monocitaria microgliales. Y cuando esto ocurre, lo que hay, se forman 2 clones virales distintos. Uno con mayor avidez por los monocitos, que se sitúa a nivel del sistema nervioso central, y otros clones que tienen avidez por los linfocitos que se sitúan a nivel de sistémico, ¿no? A nivel
ganglios linfáticos y de la sangre. Y esto se ha visto que la compartimentalización del VIH, como os digo, porque es una especialización del virus para poder infectar las células del sistema nervioso central, se relaciona con mayores tasas de deterioro cognitivo, como no podría ser de otra manera, ¿no? Si el virus tiene más capacidad de infectar el sistema nervioso central, va a afectar más el funcionamiento cerebral, ¿no? Incluso están descritos, aunque esto es algo raro, pero tenéis que tenerlo en cuenta, que hay casos en los que incluso en pacientes que están suprimidos o prácticamente suprimidos en sangre, que están bien controlados con el tratamiento que reciben, de repente empiezan a presentar alteraciones neurológicas severas y en estos pacientes, cuando se les evalúa y se les realiza una punción lumbar, lo que se ve es que tienen unos niveles de carga viral en el líquido cefalorraquídeo, una compartimentación y unos niveles muy elevados. E incluso en muchos de estos pacientes se ve que este virus es resistente a parte o a todo el tratamiento antirretroviral que recibe el paciente, ¿no? Esto es algo que tenéis que tener en cuenta y que cuando tengáis un cuadro brusco de alteración neurológica en un paciente con VIH que realmente no la podráis atribuir a otra cosa, una cosa que siempre hay que descartar es que no haya un cuadro de compartimentalización y de escape del VIH a nivel del sistema nervioso central. El segundo aspecto que os he comentado ya previamente, que está relacionado, es la inmunodepresión. Cuanto más dejemos que nuestro paciente se inmunodeprima y cuanto más tarde empecemos el tratamiento antirretroviral, más va a ser la secuela o más va a ser el daño a nivel cerebral que va a tener ese paciente y parte de ese daño sabemos que no va a ser reversible, ¿no? Entonces, se sabe que hay una correlación entre el funcionamiento cognitivo y el grado de inmunodepresión que tienen los pacientes en general, ¿no? Por último, como os decía, los factores más importantes que nos van a condicionar el que nuestro paciente tenga alteraciones cognitivas son las comorbilidades. Aquí tenéis algunas de las más importantes. Yo creo que las fundamentales son las alteraciones psiquiátricas, pero aparte de eso también tenemos la presencia o historia antigua de infecciones oportunistas del sistema nervioso central, el consumo de drogas de abuso, la toxicidad asociada al tratamiento antirretroviral y a otros fármacos, y luego otros factores médicos, la presencia de traumatismos encefálicos previos. O sea, hay diferentes factores que cuando tengamos un paciente que nos presente queja cognitiva o deterioro cognitivo, debemos evaluar y tendremos que ver si tiene alguno de estos factores y, en el caso de que sea necesario, actuar sobre ellos, ¿no? Respecto al tratamiento antirretroviral, que es de lo último en lo que me voy a centrar, sabemos que el tratamiento antirretroviral ha tenido un impacto muy significativo a la hora de disminuir el riesgo de aparición de alteraciones neurológicas en los pacientes con VIH, ¿no? Pero a nivel cognitivo, aunque este impacto es muy importante y muy significativo y ha hecho que prácticamente los cuadros de demencia asociada al VIH sean anecdóticos actualmente, no es tan eficaz a la hora de controlar las alteraciones cognitivas leves, ¿no? Probablemente por estos cuadros de infección de los astrocitos y por que van a quiero decir, no tenemos ningún tratamiento que bloquee la transcripción de las partículas virales. Entonces, células crónicamente infectadas van a transcribir proteínas y van a liberar proteínas virales que van a ser neurotóxicas y van a producir un estado proinflamatorio y un estado de liberación de sustancias neurotóxicas de forma crónica que en un grado, aunque sea en un grado bajo, van a alterar el funcionamiento cognitivo de esos pacientes. Desde un punto de vista, esto es un planteamiento clásico que planteó Scott Tendre ya hace mucho tiempo, que básicamente lo que él decía bueno, pues ¿qué le tenemos que pedir a un tratamiento antirretroviral para que sea efectivo y para que sea el tratamiento de elección a nivel de control de la infección del VIH en el sistema nervioso central? Pues tenemos que tener una balanza. Por un lado, si penetra poco y es poco efectivo, podemos tener replicación viral persistente y esto nos va a afectar el funcionamiento cognitivo, pero si penetra demasiado y tenemos muchas concentraciones de fármaco a nivel del sistema nervioso central, como los fármacos son todos neurotóxicos, en mayor o menor medida, si aumentamos mucho las concentraciones, podemos ver un efecto a nivel de la función cognitiva favorecido por la neurotoxicidad, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la neuropenetración, esto es algo que antiguamente tuvo mucho valor cuando los tratamientos antirretrovirales eran poco efectivos, en los años 2000, 2004, hasta el 2010 quizá, pero actualmente lo que hemos llegado a ver es que todos los tratamientos que tenemos actualmente en nuestro arsenal son altamente efectivos a nivel del sistema nervioso central. Los casos de escape viral a nivel del sistema nervioso central son prácticamente anecdóticos. La mayoría de ellos son simplemente blips
por problemas de adherencia, o sea, lo que vemos son elevaciones transitorias de la carga viral, y lo que hemos visto es que estas alteraciones, estos blips a nivel del sistema nervioso central, no se relacionan con un mayor riesgo de declinar cognitivo. Respecto a la neurotoxicidad, pues mirad, tenemos datos in vivo. Cuando empezamos un tratamiento antirretroviral, normalmente hay una recuperación de los volúmenes cerebrales, ¿no? Esto es lo que se ve habitualmente en los pacientes porque, bueno, pues el VIH está replicando, se produce mucha inflamación, las neuronas tienden a retraerse y cuando disminuimos esta inflamación, disminuye la infiltración por células inflamatorias a nivel del sistema nervioso central, las neuronas tienden a expandirse y hay un aumento de los volúmenes cerebrales. ¿Qué ocurre cuando este tratamiento lo iniciamos con un régimen que contiene fármacos que son especialmente neurotóxicos, como en este estudio que era Qibexa, Efavirenz, y evaluábamos el cambio de los volúmenes cerebrales versus tazanavir-rito? Pues lo que veíamos era que mientras los pacientes que empezaban un tratamiento con un régimen poco neurotóxico se producía una recuperación de los volúmenes cerebrales a nivel principalmente de la sustancia gris, había una recuperación, un aumento de volumen a nivel de la sustancia gris. Cuando se empezaba con una pauta más neurotóxica no se veía este efecto. No había una mejoría e incluso había un empeoramiento en algunas regiones, ¿no? Con lo cual, esto vemos que puede tener un impacto y tiene una plausibilidad biológica importante, ¿no? Respecto a los datos que tenemos en vida real, bueno, pues probablemente el gran ejemplo de neurotoxicidad que tenemos es Efavirenz, que es un fármaco que por esta razón ya lo hemos desechado, y está demostrado que Efavirenz aumentaba, se relacionó con síntomas neurológicos, principalmente mareo, alteraciones del sueño, y aparte de estos síntomas neurológicos, también con un mayor riesgo de tener alteraciones a nivel anímicas, emocionales, y finalmente lo que le dio el rejón de muerte fue cuando se relacionó con un aumento de la suicidabilidad, ¿no? Sabemos que, aparte de estos factores, también el Efavirenz se ha relacionado con un mayor riesgo de presentar declinar cognitivo que con otros fármacos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vemos que los fármacos antirretrovirales pueden afectar a todas estas áreas. Síntomas neurológicos, función cognitiva y área neuropsiquiátrica. Pero, bueno, actualmente ha habido mucha controversia porque prácticamente ahora mismo estamos en la era de las integrasas y, como sabéis, pues se vio que algunas integrasas, especialmente las pautas basadas en dolutegravir, pues presentaron, cuando se empezaron a comercializar, altas tasas o unas tasas significativas de discontinuaciones por efectos adversos del sistema nervioso central, ¿no? Esto se contrastó en este en el que mostró que los pacientes que empezaban en ensayos clínicos el tratamiento con dolutegravir versus cualquier comparador, incluso Efavirenz, presentaban unas tasas de insomnio más elevadas que en la población general. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos estas alteraciones o qué es lo que hemos aprendido a lo largo de los años? Pues lo que hemos aprendido es que cuando a un paciente le iniciamos un fármaco antirretroviral que pueda ser neurotóxico y presenta alteraciones neurológicas, alteraciones a nivel cognitivo o alteraciones a nivel psiquiátrico, lo que tenemos que hacer es retirar el fármaco. Y al retirar el fármaco tenemos múltiples estudios, como aquí os presento los resultados de un estudio que nosotros lideramos, que es el DREAM, en el que lo que vemos es que al retirar los fármacos, los pacientes que presentaban estos síntomas, y eran síntomas importantes o significativos, pues tenían una mejoría a nivel de estos síntomas al retirar el fármaco y bastante relevante, ¿no? Esto hace que yo creo que es desde 2019-2020, ya las guías, aparte de considerar obligado el cambio del tratamiento cuando el paciente tiene sintomatología del sistema nervioso central en pacientes que están con Efavirenz, haya incluido, estas son las guías de tratamiento antirretroviral, haya incluido de GESIDA, haya incluido también el dolutegravir como una causa de cambio obligado en presencia de esta sintomatología, ¿no? Pero lo que las guías todavía no tienen claro es qué hacer cuando la toxicidad es subclínica, ¿no? Cuando la toxicidad la detectamos mediante cuestionarios, cuando esa toxicidad no llega a cumplir criterios para poder establecer una patología, ¿no? Quiero decir, a lo mejor tiene alteraciones, a lo mejor alguna alteración anímica o alguna alteración a nivel del sueño, pero realmente no lo podemos definir como insomnio, no lo podemos definir como depresión, o solo lo detectamos cuando pasamos cuestionarios. ¿Qué hacer en estos pacientes realmente cuando
reciben estos fármacos neurotóxicos. ¿Habría que cambiarlos o no? Hasta ahora mismo se plantea que no hay beneficio, pero bueno, nosotros presentamos ya en el COIL 2021 y está a punto de publicarse los resultados del estudio de TOX, en el que veíamos en pacientes que tenían alteraciones subclínicas a nivel del sueño, que eran pacientes que no cumplían criterios de insomnio, pero que sí que cuando les pasabas un cuestionario de Pittsburgh reportaban una mala calidad del sueño. Pues cuando estos pacientes que estaban en tratamiento con Triumec los cambiábamos a otra pauta menos neurotóxica, pues lo que vimos es que había una mejoría a nivel de los parámetros del sueño, ¿no? Estas alteraciones del sueño mejoraban, y luego también vimos que había mejoría a nivel de la presencia de síntomas neurológicos y de síntomas neuropsiquiátricos. De menos relevancia o de menos intensidad que los pacientes que eran sintomáticos, pero clínicamente significativo y estadísticamente significativo, ¿no? O sea que en estos pacientes en que tengan toxicidad o alteraciones subclínicas, el quitar estos fármacos neurológicos va a hacer que mejoren estas afectaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es algo que tenemos que tener en mente y que siempre tenemos que pensar. Y simplemente para terminar, como mensajes para que os llevéis a casa, deciros que las complicaciones neurológicas son comunes entre las personas con VIH, que, como os he dicho, el virus del VIH es un virus neurotropo que es capaz de alterar la hemostasis neuronal y favorecer el desarrollo de complicaciones neurológicas, que la complicación neurológica más común a día de hoy en las personas con VIH es el deterioro de las funciones cognitivas, si bien, aunque yo creo que le prestamos poca atención a otras alteraciones, como puede ser la neuropatía, principalmente, yo creo que deberíamos prestar más atención a estas alteraciones, y que en la aparición de estas alteraciones, además del propio virus, contribuyen otros factores como puedan ser las comorbilidades que hemos comentado, ¿no? Y para nosotros, probablemente la comorbilidad, porque nosotros somos los que lo estamos poniendo el tratamiento y los que vamos a producir la iatrogenia, la comorbilidad más importante que tenemos que controlar es la asociada al tratamiento antirretroviral, ¿no? Cuando ponemos un fármaco tenemos que estar seguros de que no está produciendo alteraciones a nivel neurológico o neuropsiquiátrico, y en el caso de que tengamos dudas, lo que se debería hacer es hacer una prueba terapéutica, cambiar otro tratamiento, y en el caso de que haya mejoría, era eso, y en el caso de que no, pues serán otros factores que tendremos que analizar e intentar revertir, ¿no? Y nada, simplemente esto es lo que os quería comentar y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, Nacho. Lo mismo te viene bien que te hagamos las preguntas ahora y así te liberamos y puedes seguir el camino, ¿no? Por mí, perfecto. Sí, me hacéis un favor. Todavía me quedan 2 horas o una cosa bueno, así. si hay alguien de los que estáis ahí que en el chat quiere hacer alguna pregunta, pues se la transmitimos a Nacho. Si no, bueno, no sé. Comentabas, ¿no? El inicio de toda la problemática es la inflamación que se produce en el sistema nervioso central, y llevamos ya unos años, ¿no? Con la controversia de doble terapia versus triple terapia en cuanto a inflamación. ¿Qué opina usted? A ver, yo opino que a nivel del sistema nervioso central probablemente no hay una evidencia de que realmente una doble terapia con dolutegravir 3-TT, por ejemplo, controle menos esta inflamación persistente, ¿no? Yo creo que tiene más que ver con esta transcripción que os comentaba, ¿no? Con que no tenemos fármacos antitranscripción, que realmente con que estos fármacos sea una terapia insuficiente. Pero es verdad que no tenemos estudios potentes a este respecto, ¿no? Con lo cual, yo personalmente creo que no habría un gran efecto, pero es verdad que si el efecto pudiera ser menor, no está estudiado y no lo podemos descartar al 100%, ¿no? Pero yo no dejaría en un paciente que por la razón que sea te plantearías utilizar una biterapia, el dejar de utilizarla, ¿no? Pero ya te digo, con IPES, por ejemplo, nosotros lo miramos, con 3TC e IPES sí que lo miramos y no vimos que hubiera más inflamación en biterapia, ¿no? Por ejemplo, en el estudio dual, cuando lo miramos, no lo encontramos, ¿no? Yo creo que no debería haber un efecto directo. Otra cosa es la neurotoxicidad de dolutegravir, que eso es algo que sí que debemos tener en cuenta, ¿no? Y en cuanto a eso de neurotoxicidad de dolutegravir, parece que en principio es más, ¿no? Por lo que nos has presentado, con mayor neurotoxicidad frente a RALT y frente al bictegravir. ¿Tienes datos frente a bictegravir aparte de los PROs?
A ver, hay muy poquita evidencia. Hay muy poquita evidencia. Yo, en la experiencia mía, yo creo que es diferente. Yo he visto muchos menos casos, ¿no? Nosotros tenemos un porcentaje elevado de pacientes con Bictegravir y es verdad que es excepcional que en estos pacientes hayamos detectado estas alteraciones. Hay una cohorte, por ser justos, hay una cohorte que es la cohorte de Christine Hoffman, en la que sí que lo ha mirado y ella veía que el porcentaje de discontinuaciones era similar al que veíamos con dolutegravir, ¿no? Pero bueno, luego tienes otras cohortes como el Big Star, en las que bueno, no han visto esos efectos. Y yo en mi impresión clínica es que veo menos de lo que veía principalmente con Triumec. ¿Y alguna prueba diagnóstica recomendable o todo investigación de momento? ¿Una prueba diagnóstica para qué concretamente? Síndromes confusionales, HAN, prueba de imagen, no cuestionario. No, a ver, pruebas de imágenes hay en todo lo que tiene que ver con resonancia funcional y con todas las nuevas técnicas de resonancia. Parece que hay cosas que pueden ser interesantes y que hay muchas correlaciones, pero realmente todavía eso no es de aplicabilidad clínica. Entonces yo creo que a nivel de resonancia vamos a ver cosas muy groseras. No nos va realmente, nos va a valer más para hacer un diagnóstico diferencial que para realmente apoyarnos o no el que haya un HAM o un deterioro cognitivo asociado al VIH. Bueno, pues yo creo que en el chat no hay ninguna pregunta. Te liberamos, Nacho. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Por el esfuerzo y buen final de viaje. Llegues bien. Muchas gracias, Carlos. Venga, hasta luego. Hasta luego, Jordi. Julia, pues seguimos contigo cuando quieras. A ver. ¿Se ve? Se ve. Bueno, pues yo lo primero, felicitar a los dos ponentes previos porque la verdad me ha gustado mucho las dos charlas y voy a intentar ser breve y centrarme sobre los PREOs, o sea, qué son, qué utilidad tienen para nosotros, qué significan y luego, bueno, finalmente nombraré algunos estudios con diferentes fármacos antirretrovirales en los que se tiene en cuenta y se describe los PREOs, ¿vale? A ver, lo primero nos ponemos en lugar, o sea, habitualmente, ¿qué es lo que entendemos por tener nuestro paciente estable? O sea, es habitualmente cumplidor, controlado, mediana edad, varias pautas de tratamiento antirretroviral previas. La verdad es que ahora ya la indetectibilidad para el tratamiento antirretroviral no es un reto, o sea, es verdad que lo que decía Jordi Blanch ya se va un poco más allá. Comorbilidades asociadas frecuentes, pues como el insomnio, la depresión, la ansiedad. Y eso quiere decir que son mucha polifarmacia asociada, analgésicos, antitrombóticos, antidepresivos. Bueno, pues es verdad que cada vez se hacen más mayores y aumenta la comorbilidad. Lo más frecuente que se ve asociado, por ejemplo, en este estudio transversal, pues por ejemplo la hepatitis C, la dislipemia, la hipertensión, bueno, pues parecido a lo que comentó Jordi Blanch. Y dentro de la medicación concomitante lo más frecuente son los ansiolíticos, dentro de lo que se suele asociar, ansiolíticos, antihipertensivos, IBPs, estatinas y antidepresivos. ¿Y qué es tener una buena calidad de vida? Yo soy un poco más optimista que Jordi Blanch y ya voy al objetivo UNUSIDA del 2025-2030, que es 95-95-95. Ya, pues el 95 diagnosticado, tratado y con supresión viral. Y a ese 95, el cuarto 95, la calidad de vida relacionada con la salud. A ver que lo pongo así para poder verlo bien. ¿Y qué es la calidad de vida? Pues es que hay que prestar atención a esas comorbilidades, a la calidad de vida percibida por los propios pacientes VIH, ¿vale? Y la verdad es que se sabe muy poco de esto a largo plazo, porque claro, muchos, como decía Pérez Valero, Nacho Pérez Valero, dan muchos síntomas subclínicos, no se concibe como enfermedad como tal.
pero bueno, lo principal yo creo que de lo que estamos hablando pues es de esto, de prestar atención a la calidad de vida percibida por ellos mismos. Esto voy a pasarlo muy por encima porque ya lo habéis comentado previamente los otros dos compañeros. O sea, los síntomas psiquiátricos son claramente más frecuentes en pacientes con VIH, referente a la población general, sobre todo en este caso, abuso de sustancias, depresión, ansiedad, estrés postraumático, alteración del sueño, bueno, pues todo. Y claramente la depresión está infradiagnosticada en estos pacientes VIH. Y aquí vemos que la depresión grave pues contribuye a duplicar el riesgo de mortalidad entre este tipo de pacientes, entre los VIH. Estos trastornos neurológicos, neuropsiquiátricos, pues claro, provoca que aumente el número de pastillas, las interacciones, problemas de adherencia, bueno, errores de la medicación, pues todas esas exacerba los síntomas y, lógicamente, disminuye la calidad de vida. Entonces, pues, ¿qué otros trastornos obstaculizan el control inmunológico del VIH? Pues, comprobado, pues, lógicamente, el consumo de alcohol aumenta la no adherencia al tratamiento y la depresión, el riesgo de suicidio. Estos se asocian sistemáticamente con la falta de adherencia al tratamiento. ¿Y qué toxicidades nos pueden pasar desapercibidas? Pues lo principal de las consecuencias de la presentación tardía, sobre todo para el paciente, supone un deterioro de la calidad de vida, incremento de la morbimortalidad y, lógicamente, el control inmunológico del VIH no es óptimo. Estas consecuencias epidemiológicas, ¿en qué repercuten? Pues es que hay un aumento de la transmisibilidad, o sea, se transmite porque no hay una conciencia de estado serológico y, lógicamente, un mayor impacto negativo en el coste sanitario. Esta adherencia al tratamiento se puede mejorar teniendo en cuenta los resultados de los PROs, es decir, los resultados aportados por el propio paciente. ¿En qué aplicaciones clínicas nos ayudan los PROs? Pues a tomar decisiones en el proceso, estratificar los pacientes de pronóstico y riesgo, sobre todo identificar a los que son, digamos, un poco más vulnerables, desarrollar estrategias, establecer unos objetivos prioritarios para mejorar esa calidad de atención y facilitar el seguimiento, la respuesta y la progresión. Y facilitar la comunicación médico-paciente en este tipo de patología. Entonces, esto es cualquier informe del estado de salud que proviene directamente del paciente, ¿no? sin interpretar por el médico ni por otra persona. O sea, nos da síntomas subjetivos, picor, dolor, o sea, ese funcionamiento en su vida diaria. Es decir, como este gráfico que es, bueno, pues la enfermedad afecta al paciente y cuál es el impacto en la calidad de vida de ese paciente, ¿no? O sea, bueno, entonces ese paciente, mediante las escalas de los PROs, de los resultados aportados por los pacientes, va al profesional sanitario que le ayuda a tomar esas decisiones. Las aplica como pues para un seguimiento de la progresión de la enfermedad, un impacto del tratamiento, o sea, pues comprender su situación, sus circunstancias personales. Eso, o sea, ayuda a tomar una decisión clínica y sirve para mejorar adherencia y resultados. Y, lógicamente, el objetivo es mejorar la satisfacción del paciente. Esto, como ya digo, solo se puede obtener del paciente. Entonces, ¿qué síntomas nos podrían dar? Por ejemplo, es que son síntomas tan subjetivos como pues, ese cansancio, esa astenia, esa cefalea, son no evidentes, ¿no?, al observador. O alteraciones del sueño, luego ya los síntomas depresivos, ansiedad, que hay que indagar sobre la frecuencia, la gravedad de esos síntomas, ¿no? Si es diario, semanal, y cómo de grave lo nota, o sea, cómo le interfiere para su actividad diaria, cuál es el impacto en su vida normal, ¿no? Y luego, pues aquí pues preguntar, o sea, ¿el paciente está satisfecho con el tratamiento? ¿Achaca esos síntomas al inicio del tratamiento antirretroviral? ¿No? Para saber un poco la percepción del paciente. Esto, bueno, pues son las herramientas de validación de la calidad de vida, que es una revisión sistemática para identificar, evaluar esas medidas.
Son 10 revisiones y cumplía los criterios de inclusión. 9 correspondían a escalas genéricas, que alguna ya la ha comentado el doctor Jordi Blanch, y son 7 específicas para el VIH. Entonces, ¿qué se puede esperar ya de un tratamiento antirretroviral? Pues sabemos que el 60% no son adherentes. O sea, es una enfermedad crónica y entonces es un tratamiento permanente, con lo cual requiere pues, de mucho seguimiento y de estar muy pendiente de que tomen bien la medicación. La adherencia es muy deficiente a largo plazo. Y eso incrementa el riesgo de fracaso virológico, ¿no? Aparición de resistencias, transmisión. Y la calidad de vida hace que esa adherencia sea baja. O sea, cuando sienten que su calidad de vida no es buena, pues lógicamente dejan de tomar la medicación o no la toman a diario o no la toman bien. Es un problema para la adherencia al tratamiento. Entonces, mejorar la adherencia es beneficioso, lógicamente, porque para el bienestar del paciente, porque es verdad que sin tratamiento no puede estar, y para ralentizar la progresión de la enfermedad. Como aquí vemos, la prevalencia de un paciente autodiagnosticado en el estado de salud muy bueno o bueno es mucho mayor en los que están virológicamente suprimidos. Y luego los síntomas, el estudio DREAM, que ya lo comentó Nacho Pérez Valero, habla de los síntomas neuropsiquiátricos que se desarrollaron con el dolutegravir. Entonces es multicéntrico, aleatorizado y lo que mide es la reversibilidad de los pacientes que tenían dolutegravir cuando pasaron al evitegravir. Y es verdad que aquí lo veis en la tabla, la ha puesto ante Nacho Pérez Valero, mejora la mayoría de los acontecimientos adversos de los síntomas neuropsiquiátricos, mejoran cuando hacen el cambio de tratamiento al evitegravir. Y sobre todo se mantiene hasta la semana 24. Mejora el funcionamiento neurocognitivo y los cambios de volúmenes, la verdad. Otro metaanálisis, por ejemplo, evalúa la relación entre el uso de medicación en un solo comprimido, monoterapia, versus varios comprimidos. Y la adherencia en los entornos observacionales, que era superior del 90-95%, pues se asoció una mayor adherencia, como es lógico, a los regímenes que solo tenían un solo comprimido. El 63% de mayor probabilidad de alcanzar una adherencia superior al 95%. Y claro, esas tasas de adherencia mayores se asocian con niveles más altos de supresión viral, en 13 de 18 estudios. Luego con el Bictegravir, pues hay un pool de 2 estudios, doble ciego de fase 3 de PRO. Uno en pacientes naïf, que es el estudio que tiene más de 1.400 pacientes, y otro en cambio, en cambio de tratamiento de dolu a Bictegravir, que tiene más de 1.800. En el de los pacientes naïf, los síntomas molestos que fueron significativamente mucho menos frecuentes cuando cambiaron de tratamiento, y sobre todo entre ellos pues esa fatiga, esa astenia, náuseas, vómitos y ese insomnio con Bictegravir. Parece que son modelos longitudinales en la semana 4, 12 y 48. La fatiga y las náuseas sobre todo fueron significativamente menos frecuentes cuando cambiaron de tratamiento. Cuando empezaron el tratamiento. Y en el cambio, los pacientes que estaban suprimidos inmunológicamente estaban bien controlados al cambiar de dolu a Bictegravir. En 2 o más puntos temporales, es decir, semana 4, 12 y 48, también habían mejorado los síntomas significativamente. Esa tristeza, apatía, nervios, ansiedad, todo eso mejoró al cambiar el tratamiento. Este es el estudio Bicestar, que es un estudio en vida real con el Bictegravir, y sí que mostraron también una mejora en la satisfacción del tratamiento. La verdad es que muy alta, satisfacción alta y claramente mejor al inicio y a los 12 meses. Con lo cual, en este estudio del Bicestar en vida real, la satisfacción del paciente
era claramente superior. Aquí a los 12 meses y incluso en pacientes pretratados. Vale. Este es otro estudio, un estudio prospectivo de una corte alemana sobre el uso de Dolu-3TC en pacientes naïf y luego en switch, en VIH con cambio de tratamiento. El objetivo, no voy a entrar mucho en el estudio, pero bueno, era evaluar la efectividad de los resultados informados por el paciente y cómo se toleraba Dolu-3TC. Es un estudio prospectivo de 3 años. Y bueno, pues supresión viral en 6 meses, los resultados incluían la supresión viral en 6 meses, persistencia del estudio, valoraban los efectos secundarios y los resultados informados por el paciente al inicio y en el tercer mes. Esto que son los PROs, que es a lo que me voy a referir. La eficacia, pues era más de 300 pacientes y la persistencia en el estudio hasta el mes 6 fue muy buena, el 95%. Muy poquitos interrumpieron el estudio por reacciones adversas al fármaco. Entre pacientes pretratados y naïf, respectivamente, más del 1% consultaron de consulta de seguimiento, seguían con supresión virológica. Y ¿qué decían los PROs? Que es a lo que me voy a ceñir. Pues que aparte de la conclusión que se mantenían altas tasas de supresión virológica después del cambio o al inicio cuando Dolu-3TC en el mes 6. ¿Vale? Pero los PROs, que es el tema que me ciño, es que en los pacientes pretratados que completaron los cuestionarios con estas 2 encuestas, respectivamente, había una mejoría significativa en los síntomas que le producían, sobre todo la angustia, la astenia, y lo catalogaban como mayor satisfacción. Lo que pasa es que luego las diferencias no fueron significativas en el grupo y en el naïf. Y ya un poquito más mirando hacia adelante, pues, ¿qué tenemos de tratamientos hacia adelante? Pues, ¿qué nuevas moléculas vienen en camino que están ya a punto de llegar? Hay muchos fármacos que ya se están dejando de usar, ¿no? Es verdad que la optimización del tratamiento antirretroviral ha recorrido mucho ya, y no sé, ¿dónde nos encontramos? Pues ya en este sitio, en el Long-acting. Hay muchos fármacos que vienen en camino muy nuevos, no todavía todos no comercializados, pero bueno, voy a hablaros sobre todo del cabotegravir y la rilpivirina, claro, para la supresión del VIH. Son los long-acting, las formulaciones de acción prolongada que mantienen concentraciones plasmáticas superiores a la concentración inhibitoria con administraciones mensuales. Para ponernos en antecedentes, hay otro estudio que es este, el long-acting antirretroviral treatment, donde el porcentaje de participantes con carga viral suprimida en la semana 96 fue similar a los que cambiaron a cabotegravir, rilpivirina, acción prolongada, y en los que mantuvieron el TAR oral basado en cabotegravir. O sea, esto. En este estudio, los PROs, el resultado reportado por el paciente, o sea, cuando le hicieron el cuestionario de satisfacción con el tratamiento, pues todos estaban muy satisfechos. Si lo veis, es la parte esta morada, claramente satisfechos con el tratamiento. Esto es lo que, bueno, volviendo del que hablábamos inicialmente, el objetivo era, pues bueno, a ver qué proporción de participantes con carga viral se mantenía con carga viral mayor de 50 copias a las 48 semanas, para un margen de no inferioridad del 6% entre grupos. El tratamiento de acción prolongada se trató así, una inducción vía oral, luego las dosis iniciales intramusculares y luego el de mantenimiento 4 semanas. Y los resultados, los PROs de este ensayo, pues lo que os decía, comunicó una mejoría en la satisfacción del tratamiento medido por esta encuesta, la semana 48 frente a la basal,
Y la verdad es que en ese grupo de tratamiento de cabotegravir intramuscular, frente al oral, prefirieron todos, lógicamente, el tratamiento, una inyección intramuscular al mes, pues claro, se prefiere. Y la conclusión de bueno, pues que el tratamiento mensual de acción prolongada fue no inferior al oral habitual en cuanto a supresión virológica. Se mantuvo la supresión virológica con el tratamiento intramuscular, que las reacciones en el lugar de inyección fueron frecuentes, pero leves o moderadas y generalmente se pasaron solas, transitorias. Y que referente a la satisfacción del paciente fue claramente mayor en el régimen parenteral respecto al oral. Así es que nada, eso quería contar. La verdad es que es una opinión muy importante que normalmente no solemos preguntar. Yo al menos pregunto en la consulta cosas más cercanas, pero respecto a la satisfacción del paciente no solía indagar mucho respecto a eso. No sé si vosotros. Muchas gracias, Julia. Bueno, lo comentaba, si alguien quiere preguntar algo en el chat que está dispuesto, sí, Jordi, estás ahí. No, buen comentario, ¿no? Muy interesante y gracias por la presentación. Justamente ahora la parte final, cuando hablas de long acting, en salud mental también ya hace años que tenemos long actings y la visión es totalmente contraria, o sea, solamente sí. Nuestros pacientes lo viven fatal, lo de los long acting, o sea, es como, lo visualizan más que una comodidad, como algo coercitivo, impuesto. Un control, ¿no? Sí, es como, no me fío de ti y te pincho la medicación, ¿no? Cuando... Eso es una de las cosas que iba a preguntar yo también, ¿no? Es que no sé si estos PROs en los long acting está un poco condicionado, que eran pacientes muy escogidos con alta disponibilidad. Pacientes seleccionados, sí. Pero que eran todos pacientes que tenían muchas ganas de cambiar, de dejar pastillas. Sí. Entonces no sé si esa satisfacción tan alta está condicionada a eso. Bueno, no sé, está ahí. Hay mucha gente que sí que quiere dejar las pastillas. Sí, la verdad es que sí que te lo preguntan, pero luego cuando se llevan dos inyecciones y luego ya no rejonazos, todo, no sé, bueno. Yo creo que sí, que habrá como para todo, habrá gente que sí, gente que, bueno, yo en una consulta también hay gente que te ha dicho que bajo ningún concepto se va a pinchar, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que habrá también para todo, pero sí que es verdad que sí que yo había oído así eso de los pacientes que decía Jordi, ¿no? Que es ¿no? El darte la caja de pastillas para un mes parece que tienes más libertad que el que tengas que venir a... Pero es una forma, sí que es una forma también de tener mejor control a los pacientes, ¿no, Jordi? Claro. Sí. De hecho lo hacemos, bueno, ahí la ministra de la enfermería de paso también le pregunta, y la explora y se ve que hay algún síntoma, pues enseguida avisa, claro. Es la manera de tenerlos un poco así, más supervisados. Pero que lo viven mal, lo viven como una... Lo que está claro es que, bueno, yo creo que la calidad de vida no tenemos ninguna analítica, ninguna prueba para determinarla y no nos queda más que hablar con los pacientes. Y los pros, sí. Eso, los pros y todas las cuestionarias. Nos queda preguntarles, nos queda indagarles, preguntarles, pero muchas cosas son subclínicas. Claro, son muy subclínicas, son muy subjetivas. Luego, por ejemplo, mira, ha salido recientemente, mira, yo creo que ayer publicaba El País algo al respecto, ¿no? Del estudio RED, de los de 6SIDA, de María José Fuster and Company, que dicen que al final, ¿no? La percepción de los médicos siempre es mucho menor de lo que siempre pensamos que tienen menos ansiedad, menos insomnio, que de lo que tienen de verdad. Menos que lo que realmente luego se encuentra. Incluso hablando con ellos, pues también tendemos a minimizar porque parece que nuestra labor está hecha, ¿eh? Nosotros carga viral indetectable, CD4 bien. Yo creo que ya estamos como diciendo, bueno, lo demás sí, pero no es tan importante. ¿Creéis que debemos incorporar en nuestro día a día en las consultas algún cuestionario de ansiedad, depresión breves, sencillos, una consulta de enfermería al lado para que se dedique a estas cosas? Sí, clarísimamente sí, pero yo te diría, yo iría más allá de eso incluso, y ahora aprovechando un poco eso, lo que hemos aprendido estos 2 años, que hay una serie de aplicaciones donde tú registras tu estado emocional a diario, incluso de forma aleatoria, podría salir un mensaje en el móvil para que en ese momento, a esa hora, puntuaran su estado emocional. Entonces, cuando llegara la consulta, tú ya vieras esa medida, igual que ves una analítica, ves la medida de varios días de su estado emocional. Y eso es
a pesar de ser muy subjetivo, mucho más fiable que el día que te viene la consulta. Claro. Y ese día a las 12 de la mañana tú le pases un cuestionario que va a ser la valoración de esa mañana, ese día, o mucho quizás se va a acordar el día anterior, pero explico, o sea, de que probablemente sea mucho más fiable una medida más longitudinal y que ahora es Que un día, es que claro, un día en 6 meses que lo ves, sí. es muy difícil ahí valorar. Ya, Carlos, te pregunto la semana pasada, el miércoles pasado a las 7 de la tarde, ¿cómo estaba tu estado de ánimo? Pues yo, Ya. Sí, pero fíjate, nosotros hemos participado en una de estas, un proyecto también de estos, de una aplicación de móvil, y no acabó de funcionar. No, bueno, se tuvo que parar porque la gente al final no acaba de colaborar. Esto era todos los meses les mandaban un cuestionario para ver tal, y a ti te mandaban el feedback, y si veías que había algo que te hiciera adelantar la consulta, pues te encargabas de ello, pero no vamos, de hecho, claro, paramos porque no. Claro, tiene que ser friendly, tienen que ser cosas sencillas de pulsar 2 o 3 botones máximo. Sí, sí, claro. Pero yo veo el futuro ahí, de verdad. Hay una cosa que me ha llamado la atención, que comentabas, que a estos pacientes que no les gustan los grupos de apoyo. Y Sí, en cuanto a... Hay muchos hospitales que tenemos consultas de pares. Eso no, y la sensación yo que tenía es que sí que funcionaban. No sé cómo... sí, bueno, sí, esto lo vi en este estudio. Mira, justamente hoy también he visto un paciente. Sí, pues debe tener esos 60 años, yo diría, o sí, 60 años. Y bueno, es un paciente que está, bueno, bien, bueno, sí, o sea, es la alimentación continua, quejas continuas contra el sistema, contra todo, contra mí, contra la psicóloga. Y su vida básicamente es irse a la playa, que me parece bien, ¿eh? Estás allí a tomar el sol y digo, ¿por qué no buscas algún tipo de actividad? Pues incluso, bueno, diciendo cosas y haciendo no sé qué, no, pegas, ¿no? Gimnasio y tal. Y él me ha dicho, ¿por qué no te miras a algún tipo de asociación de personas también afectadas con VIH? Y él lo veía mal esto, o sea, lo veía como decir, yo no quiero estar ahora pensando en el VIH, quiero pensar en otras cosas que no sea el VIH. Es decir, sí que de algún momento, como la otra paciente que os he citado, sí que el compartir necesidades y problemas va bien, porque esta chica, por ejemplo, decía, no, es que yo tengo compañeras que han pedido la invalidez. Bueno, ¿cómo lo han hecho? Pues han ido a tal sitio, tal sitio, tal sitio. O sea, que a nivel de informativo va bien. Pero para lamentarse comúnmente o para estar en grupos lo que es apoyo emocional, esto ya no lo viven como necesario. Quizás al principio de la epidemia, cuando al principio del diagnóstico, pero ahora lo viven como algo, yo no quiero estar ahí lamentándome sobre mi enfermedad, ya tengo suficiente. Me lamento de otras cosas, pero no de mi enfermedad, ¿sabes? Esto puede ser compatible con lo que veo, ¿eh? Realmente no me extrañó cuando lo leí, no me extrañó. Ahora es verdad que eso depende mucho de cada persona. Hay gente que necesita, o los que son nuevos, los nuevos diagnósticos, a pesar de, ¿no? Eso sí que necesitan un apoyo y tal, pero el veterano del todo, el que lleva 20 años con la enfermedad, esto lo tiene más que superado. En relación a eso, hay entre los pacientes que, como decías tú, de largo recorrido y los de corto recorrido, ¿hay diferencias en cuanto a la patología psiquiátrica? Sí, bueno, esto es incluso como cualquier enfermedad crónica, ¿eh? Que yo también cuando antes veía más, ahora veo solo VIH, antes veía un poco más de todo y veía hepatíticos y también te explicaba lo mismo, ¿no? El diabético, como este cansancio, ¿no? De estar siempre pendiente de que si las analíticas, que sí. Claro, hay muchos aspectos, algunas cosas han mejorado porque los tratamientos pues, son mucho más fáciles, ¿no? Los diabéticos ya llevan sus bombas, pero yo sí que recuerdo este hastío de estar siempre pendiente ¿no? de gente joven, ¿eh? Por otro lado, ¿eh? O sea, de 20, 30 años, que muchos años ahí cada 2 por 3 yendo al médico, analíticas, que si no una cosa no era otra. Y ahí sí que hay un cierto cansancio. En cambio, los que veo ahora que diagnóstico reciente, a pesar que vengan algunos incluso con diagnóstico tardío, pero que les acaban de notificar y eso, bueno, hay una preocupación, pero la ansiedad del principio, pero ya está, nada más. ¿Eh? Este cansancio, este hastío, esto, evidentemente no lo veo. O sea, te diría, depresión más en los veteranos de largo recorrido, ansiedad más en los nuevos. Y es verdad que, claro, también la ansiedad también puede ser incapacitante, ¿no? Pero es diferente, es otro perfil. Y luego tienes ya, ahora más que antes, o sea, antes tenías el despistado, el vulnerable, bueno, si quieres también el toxicómano, pero bueno, sobre todo el colectivo de homosexuales, el despistado. Ahora tienes el psicópata, ahora tienes el que sabes que cuando lo pilló sabía que lo iba a pillar, o sea, ¿sabes? Conductas totalmente inadecuadas, desinhibidas, promiscuas, bla, 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 ¿sabes? O sea, que el perfil que nos viene ahora
es el más, bueno, pues bueno, más pasota para entendernos, ¿no? Pasota de todo, ¿eh? Todo. Al menos lo que veo aquí con psiquiatría, ¿eh? ¿Y qué cuestionarios recomendaríais así para incorporar al día a día de nuestra consulta? Sí, bueno, yo estoy acá y sabes que como lo más prevalente es la depresión y la ansiedad, yo utilizaría uno, que es el HATS, Hospital Anxiety and Depression Scale, que es muy cortito. Incluso puede ser autoaplicado, incluso también la enfermería lo puede aplicar mientras el paciente espera, o ya no te digo la personal administrativo, pero sí que enfermería, porque ahí conviene que alguien le explique a veces algunas preguntas, ¿no? Porque hay gente que cuando pregunta de desasosiego a veces no sabe decir desasosiego, ¿no? Pero bueno, en general, o cosas tan tontas como que doble cara contesta la cara de delante y no contesta lo que hay por detrás, por ejemplo. O sea, tonterías de estas, ¿eh? Que esto pasa. O se contestan, ¿no? Respuesta múltiple y tal. Entonces va bien que haya alguien allí que les eche un poco la mano pero son nada, 7 minutos de cuestionario y te da una información buena, es muy sensible, se utiliza mucho en pacientes médicos. Y para mí es el cuestionario, ¿eh? El HATS, Hospital Anxiety and Depression Scale. Incluso bueno, también es medio en serio, medio en broma, digo lo mismo. Oye, tú pasas el cuestionario, si puntúa más de 10, ya directamente el citalopram, no le preguntes nada más, no le preguntes ni cómo se llama, tú le das el citalopram. Sí. Eso lo tenemos marcado a fuego. En esta zona contigo lo tenemos marcado a fuego. Y Julia, ¿tú alguno así de calidad de vida para los pacientes VIH? No sé, es que yo no he usado ninguno. Allí no usamos ninguno todavía. No, yo creo que eso también tenemos que ir acostumbrando. Yo creo que habría que darle una vuelta, sí, porque enfermería lo podría hacer, es verdad. Sí, hay que organizar. Lo que Claro, hay que habría organizar que las consultas de otra forma, ¿no? No tener ahí a la enfermera al lado, pasándote el volante de turno y sí con una consulta previa, sobre todo para descargarte estas cosas y luego poder tomar decisiones con los resultados. Con el resultado, sí. No sé, habría que darle una vuelta a eso. Sí, que facilita también la interacción sanitario-paciente, sí. Sí, porque te lleva sorpresa, ¿no? Sí, porque le preguntas cosas que nunca le has preguntado, ¿no? Si tienes claro. si está cansado, claro. Sí, qué tal funciona sexualmente. Sí. Bueno, yo creo que no tenemos nada en el chat. Estamos en hora y un poquito más. Lo dejamos aquí. Muchas gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Las charlas, a Gilead por la posibilidad. Y bueno, nos queda una el día 4 de mayo, que hablamos de fragilidad y de interacciones, que también promete que es tan interesante. Vale. Pues nada. Gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, Julia. Adiós.